Habían pasado 4 días desde que los piratas del sombrero de paja escaparon de los marines y abandonaron Water 7. Tras su huida, celebraron un poco y presentaron a Broly ante Usopp y Franky, quienes hasta ese momento desconocían la existencia del nuevo miembro de la tripulación. Estos 4 días resultaron agradables para el grupo. Franky les mostró todo lo que había construido en Sunny, y a todos les encantó. Si bien el resto disfrutó de su tiempo durante esos 4 días, hubo un miembro de la tripulación a quien aquello no le gustó en absoluto. Mientras los demás se divertían, el legendario Saiyajin comenzaba a frustrarse. Pensaba que a estas alturas ya habría encontrado a alguien con quien pelear, pero la situación se estaba convirtiendo en una pesadilla para el Saiyajin. Cierto es que había entrenado durante esos 4 días en la popa del barco, completamente solo, pero eso no bastaba para un Saiyajin de su fuerza. Sí, realizaba más de 20.000 flexiones cada día, pero aquello no suponía ningún esfuerzo para él. Su sangre de Saiyajin clamaba por una pelea, por un desafío. Broly acababa de terminar su última serie de flexiones y pensó que, si no surgía una pelea pronto, abandonaría el barco y saldría a buscar un desafío por su cuenta. El Saiyajin salió de sus pensamientos al escuchar la voz de Zoro a través del intercomunicador. Broly se puso de pie y se dirigió hacia la cubierta principal para ver qué había sucedido. Al llegar, vio a Luffy, Usopp, Chopper y Franky reunidos alrededor de unos barriles, mientras Zoro descendía desde el puesto de vigía y Sanji, Robin y Nami salían de la cocina. Jeje, abramos y veamos qué hay dentro, sugirió Luffy, posando las manos sobre la tapa del barril, listo para abrirlo. ¿Estás seguro? ¿Quién sabe qué podría haber dentro?, preguntó Usopp, examinando el barril de arriba abajo antes de que Luffy pudiera abrirlo. ¿No creen que podría haber algo aterrador dentro?, inquirió Chopper, imaginando ya que el interior podría albergar algo espantoso y peligroso, lo cual lo hizo retroceder un poco, alejándose del barril. Quizás haya algo de cola dentro de ese barril, comentó Franky, quien se encontraba sentado en el suelo, cerca de ellos. Sí, y tal vez algo de alcohol también, añadió Zoro, quien ya se encontraba de pie junto al grupo. Oh, vamos, ¿quién metería algo así en un barril y lo arrojaría al mar?, dijo Usopp, mostrándose escéptico al respecto. Sin embargo, Nami lo corrigió. En realidad, tienen razón. Mucha gente mete comida o bebida en barriles y los arroja al mar como ofrenda a algún dios, explicó Nami a los demás, quienes desconocían esa costumbre. ¿De verdad? Entonces podría haber comida aquí dentro, gritó Luffy, emocionado y listo para abrirlo, cuando Usopp lo detuvo. ¡Oye! ¿No se enfadaría el dios con nosotros por robarle su comida? Yo, a diferencia de ti, no quiero ver el poder de un dios desatado contra nosotros, exclamó Usopp, quien ya empezaba a sentir miedo e intentaba hacer entrar en razón a Luffy para que desistiera de quedarse con el barril. ¡Oh, vamos! ¿De verdad crees en Dios? ¿Acaso Luffy no venció ya a uno? Así que abramos, dijo Zoro, quien quería ver qué había dentro y se acercó al barril. Sí, pero... intentó objetar Usopp, pero Nami lo interrumpió. Todo saldrá bien, siempre y cuando volvamos a meter algo dentro, aseguró Nami. Ante esto, Luffy asintió y comenzó a abrir el barril. Muy bien, voy a abrirlo, exclamó el capitán. Estuvo a punto de hacerlo cuando de repente algo salió disparado hacia el cielo desde el interior del barril, asustando a toda la tripulación. Levantaron la vista y vieron una luz roja que emanaba del barril. La luz se desvaneció rápidamente, pero los demás quedaron un poco conmocionados por el suceso. Mientras ellos conversaban y discutían, Broly observaba el mar a la distancia. Tenía el presentimiento de que algo iba a ocurrir. Salió de su ensimismamiento al escuchar a la navegante ordenar un cambio de rumbo, pues se avecinaba una tormenta. Los demás obedecieron a su navegante e hicieron lo que ella indicaba, mientras que Broly permaneció inmóvil en la cubierta principal, observando cómo cambiaba el aspecto del cielo. Pasado un tiempo, la tripulación se adentra en una espesa niebla que dificulta la visibilidad. Mientras el resto del grupo se mantenía reunido, el Saiyajin permanecía solo, recostado sobre la borda del barco, aún con la sensación de que algo estaba a punto de suceder. De pronto, escuchó un grito proveniente de Usopp y Chopper. Al parecer, Sanji y Franky les habían contado alguna historia aterradora que los había asustado, como de costumbre. Todos guardaron silencio por un instante.
hasta que Usopp divisó un barco que se acercaba, un barco de aspecto siniestro. La embarcación estaba hecha a pedazos, presentaba múltiples agujeros y sus velas estaban completamente rasgadas. Pero eso no era todo. Lo que realmente los aterrorizó fue una canción que provenía de aquel navío. ¿Alguien más escucha lo que yo estoy escuchando?, preguntó Usopp, pálido de miedo. Sí, yo también lo oigo. ¿Qué será?, respondió Franky, mientras observaba el barco que se aproximaba. A medida que el barco se acercaba, la tripulación lograba distinguir la canción con mayor claridad. Levantaron la vista hacia la borda de la maltrecha embarcación, y en ese momento divisaron a alguien allí. El que estaba allí de pie era, sin duda, quien había estado cantando. La sombra se apartó de la figura, dejando a ésta al descubierto. Todos se quedaron atónitos, con los ojos como platos, al ver a un esqueleto con peinado afro cantando y bebiendo té. El barco se detuvo cerca de ellos y el canto cesó. Todos se miraron entre sí para confirmar lo que acababan de ver, mientras los demás discutían con Luffy, quien quería ir hasta allí para ver al esqueleto. Broly apenas podía dar crédito a lo que veían sus ojos. Había presenciado muchas cosas a lo largo de su vida, pero un esqueleto que cantaba. Este mundo era, con diferencia, el más extraño de todos. En esos 4 días había aprendido sobre las frutas del diablo y sus habilidades, pero aquello resultaba sencillamente ridículo. Dirigió una mirada a su tripulación, que en ese momento sacaba unos palillos de la mano de Zoro. Resultó que aquel a quien le tocará el palillo más corto tendría que acompañar a Luffy para impedir que hiciera alguna estupidez. Mientras Luffy, Sanji y Nami se dirigían a explorar el barco fantasma y ver al esqueleto cantante, el resto permaneció a bordo de su propia nave. Luffy, Sanji y Nami treparon por la cuerda que colgaba del otro barco. A medida que ascendían, Luffy no hacía más que sonreír, impaciente por ver qué les aguardaba allá arriba, mientras que Nami lloraba de puro terror. No te preocupes, Nami, dulzura mía, estoy aquí para protegerte. Mataré a cualquiera que se acerque a ti, exclamó Sanji mientras bajaba la vista y le sonreía a Nami. Sí, ¿y cómo pretendes patear a un fantasma?, preguntó Nami, quien estaba asustada. Se detuvo un momento y alzó la vista al ver un esqueleto que los observaba desde arriba. Ya no pudo contenerse y soltó un grito tan fuerte que todos pudieran oírla. Una vez que se había calmado, subieron a bordo y se quedaron sorprendidos por lo que vieron ante sus ojos. Frente a ellos había un esqueleto que vestía un traje y llevaba un bastón colgando de su muñeca derecha. Lo que más les sorprendió fue el enorme peinado afro que lucía en la cabeza. El esqueleto permaneció en silencio mientras daba otro sorbo a su té, hasta que finalmente dejó la taza sobre la barandilla cercana. Hola a todos. Bienvenidos a mi barco, saludó el esqueleto a sus 3 visitantes, quienes lo miraban con los ojos como platos. Vaya, mírenlo, chicos, de verdad es un esqueleto que habla, y además tiene afro. ¡Qué genial!, exclamó Luffy, maravillado ante el esqueleto que tenía delante. Bueno, esto es realmente insólito, añadió Sanji, mientras Nami permanecía a su lado, tan sorprendida como él. Oye, esqueleto, ¿puedes hacer caca?, le preguntó Luffy al esqueleto, momento en el que recibió una patada de Sanji. ¡Idiota! ¿Qué clase de pregunta es esa?, gritó Sanji, mientras le propinaba una patada en la cabeza a Luffy, aunque el capitán no sintió absolutamente nada. ¡Oh, sí, puedo!, respondió el esqueleto, ante lo cual Luffy soltó una carcajada, mientras Sanji echaba humo de la rabia. Oye, no respondas a ese tipo de preguntas, le gritó Sanji al esqueleto, pero este no prestaba la menor atención al cocinero. Tenía la mirada fija en Nami, quien se percató de ello y se sintió un tanto incómoda. ¡Oh, cielos! ¡Qué mujer tan hermosa eres!, dijo el esqueleto parlante mientras se acercaba a ella, lo cual la asustó un poco. Bueno, gracias, pero podrías. Nami no pudo terminar la frase, pues el esqueleto le hizo una pregunta. ¿Podrías tal vez enseñarme tus bragas?, preguntó el esqueleto, solo para recibir una patada en la cabeza por parte de Nami. ¡Ni en sueños!, le gritó Nami al esqueleto, quien cayó al suelo de cabeza. ¡Yo! ¡Qué peligrosa! ¡Me gustas!, exclamó el esqueleto, riendo junto con Luffy, a quien el esqueleto ya le caía bien. Jejeje, este tipo es increíble. Oye, esqueleto, ¿te unirías a mi tripulación?, preguntó Luffy, asustando de paso a Sanji y Nami, pero ya era demasiado tarde para detenerlo. No, Luffy, ¿no puedes hacer eso? Sí, ¿me uniré a tu tripulación?, respondió el esqueleto,
que ya se había puesto de pie. Mientras Luffy reía alegremente, Nami y Sanji se quedaron sin palabras. Los 3 miembros de la tripulación regresaron al barco junto con el esqueleto. Al llegar, se encontraron con el resto de la tripulación, que estaba atónita. Usopp, Chopper y Franky tenían los ojos como platos, mientras que Zoro les gritaba furioso a Nami y Sanji. Robin, por su parte, se limitaba a sonreír. Mientras discutían sobre el esqueleto, el Saiyajin permanecía de pie justo detrás del parlante esqueleto, preguntándose cómo era posible que estuviera vivo. Mientras Broly se devanaba los sesos tratando de entender cómo el esqueleto seguía con vida, escuchó a Luffy invitarlo a cenar. Aunque los demás se opusieron a la idea, el esqueleto aceptó la oferta. ¡Genial! Ahora ven conmigo, amigo esqueleto. Sanji prepara la mejor comida, aseguró Luffy con una sonrisa en el rostro mientras se dirigía hacia la cocina. ¡Oh! Eso suena estupendo, pero mi nombre es Brook, no esqueleto, aclaró Brook. Luffy asintió, y junto con el esqueleto, entró en la cocina, seguido de cerca por el resto de la tripulación. Todos se sentaron a la mesa mientras Sanji terminaba de preparar la comida. Mientras Luffy y Brook conversaban, los demás se limitaban a observarlos. Parecía que Luffy y el esqueleto se asemejan en muchos aspectos. Así que, al parecer, realmente es un esqueleto vivo y parlante, comentó Zoro, observando a los dos que ocupaban la cabecera de la mesa. Bueno, supongo que sí, añadió Robin, quien se encontraba sentada en el lado opuesto de la mesa con respecto a Zoro. Cuando Luffy y Brook concluyeron su breve conversación, Brook reparó en lo hermoso que lucía el barco. ¡Oh! Debo decir que este barco es verdaderamente magnífico, exclamó Brook, recorriendo la estancia con la mirada. ¿Qué? Por supuesto que lo es, colega. Lo construí yo mismo, respondió Franky con una sonrisa de orgullo, mientras a sus espaldas Sanji daba los últimos toques a la comida. Franky, no te hagas amigo del esqueleto, advirtió Sanji, quien puso la comida ya lista en los platos y se dispuso a servir a todos. Jeje, Brook, eres muy gracioso. Sanji, ¿dónde está la comida?, gritó Luffy mientras golpeaba la mesa con su tenedor y cuchillo. Se le unió el esqueleto, quien agitaba las manos y clamaba por la comida al unísono con Luffy. ¡Aquí la tienen! ¡Par de idiotas! Ahora cállense y coman. Les gritó Sanji con enfado, colocando sobre la mesa los platos repletos de deliciosa comida para que todos pudieran comer. Luffy y Brook comenzaron a devorar la comida de inmediato, pero no estaban solos. El Saiyajin, que estaba sentado cerca de Luffy, también se abalanzó sobre la comida. Los demás comían con más calma, aún asombrados de ver cómo el Saiyajin era capaz de comer tanto como su capitán. Pasado un rato, todos terminaron sus comidas y alguien le preguntó a Brook qué le había sucedido realmente. El esqueleto les explicó que había muerto una vez, pero que, gracias a los poderes de su fruta del diablo, había logrado volver a la vida. Todos se quedaron atónitos ante la revelación. Sabían que existían muchas frutas del diablo con poderes extraños, pero aquella era, sin duda, la más insólita de todas. Broly se mostró tan sorprendido como los demás, aunque su expresión no dejó traslucir nada. La sola idea de que existiera una fruta capaz de devolver a alguien de entre los muertos le parecía absurda. Tras escuchar toda la historia, Usopp y Chopper se calmaron un poco. Ahora lograban comprender la situación, aunque seguían manteniéndose a la defensiva. Ya veo, bueno, supongo que algo así podría ocurrir, ¿verdad?, le preguntó Usopp al pequeño médico que estaba sentado justo a su lado. ¿Quién sabe? Hay muchas frutas del diablo con poderes extraños, respondió Chopper, quien ya no sentía tanto miedo. Puede que tenga razón, pero mírate a ti mismo. ¿Te imaginas cómo reaccionaría la gente al verte así?, preguntó Nami, mientras colocaba un espejo frente a Brook, quien al instante levantó las manos en señal de alarma. Chopper y Usopp, desconcertados por su reacción, miraron hacia el espejo y se quedaron petrificados. ¿Eh? ¡Ah! ¿No tiene reflejo en el espejo?, gritó Usopp, apartándose de inmediato de Brook. ¿Qué? «¡Eres un vampiro!», gritó Chopper, quien, asustado, saltó sobre Usopp, mientras todos los demás se levantaban de inmediato de sus sillas, preparados para un ataque. ¿Eh? ¿Un vampiro? «¡Genial!», exclamó Luffy, quien permaneció sentado en su silla, totalmente entusiasmado ante la idea de que Brook fuera un vampiro. Mientras todos gritaban,
Broly seguía sentado, aunque comenzaba a irritarse poco a poco con tanto ruido. Realmente se estaba cansando de la situación y casi se vio obligado a reaccionar cuando notó que el esqueleto se levantaba del suelo y comenzaba a decir: «Tienen razón, no tengo ni reflejo ni sombra. ¿Por qué? Me lo robaron», exclamó Brook, dejando a los demás boquiabiertos y conmocionados. ¿Era esto siquiera posible? ¿Existía alguna forma de robarle la sombra a alguien?, pensó Broly. Sin embargo, sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando Brook comenzó a explicarlo todo: cómo había perdido su sombra hacía 5 años, y cómo se había visto obligado a vivir en esa parte del mar durante todo ese tiempo. «No puedo creerlo. ¿Es algo así siquiera posible?», preguntó Usopp, quien no lograba dar crédito a aquella historia. «Yo no me sorprendería demasiado, Usopp. Existen muchas frutas del diablo y probablemente alguien con ese tipo de poder haya sido quien lo hizo», comentó Sanji mientras encendía su cigarrillo. «Tiene razón», añadió Franky, asintiendo a lo dicho por Sanji mientras miraba a Usopp. «Debo deciros una cosa más. Hace un momento dijisteis que queríais que me uniera a vuestra tripulación. Aceptaría encantado, pero no puedo hacerlo», dijo Brook, sorprendiendo a Luffy con estas palabras. «¿Por qué no? Dijiste que te unirías», gritó Luffy, quien deseaba fervientemente tener a Brook en su tripulación. Le caía bien aquel esqueleto parlante y ya se consideraban amigos. «Lo siento, pero no puedo. Primero debo encontrar y recuperar mi sombra», explicó Brook, dándoles la espalda al resto del grupo. «Entonces nosotros te ayudaremos. Dinos quién te la robó», le gritó Luffy de nuevo a Brook. Estaba decidido a ayudarlo para así poder tenerlo con ellos. «Es mejor no deciros su nombre. Olvidos del asunto. ¿Por qué no os canto una canción a todos vosotros? Habéis hecho mucho por mí, y quiero dedicaros una canción», exclamó Brook, sacando un violín de su bolso, el cual había permanecido en el suelo todo ese tiempo. Se dio la vuelta, y estaba a punto de empezar a tocar cuando divisó algo en el techo. Se quedó mirándolo, mudo de asombro. Los demás se preguntaban qué sería aquello cuando oyeron a Brook exclamar: «¡Un fantasma!», para luego caer desplomado al suelo. Los demás alzaron la vista y vieron un fantasma blanco. Todos se quedaron atónitos ante la escena. No sabían qué hacer, mientras que Usopp y Chopper rompían a gritar. Broly se levantó de su silla. Ya había tenido suficiente de todo aquello. No sabía qué podría hacerle a un fantasma, pero estaba decidido a intentar algo para que los demás se callaran. El Saiyajin extendió su mano izquierda hacia el frente, apuntando al fantasma y listo para disparar una ráfaga de energía, cuando de repente la nave comenzó a sacudirse. Perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer al suelo, pero logró mantenerse en pie. A los demás también les costaba trabajo mantenerse de pie. Al cabo de un rato, la sacudida cesó. Mientras todos se preguntaban qué había sucedido, Brook ya intuía de qué se trataba. Salió corriendo hacia el exterior y confirmó sus sospechas. ¡Lo sabía! «Estamos atrapados», exclamó Brook, siendo escuchado por el resto de la tripulación. «¿Atrapados? ¿A qué te refieres?», preguntó Franky, quien se encontraba justo detrás de Brook y se preguntaba qué quería decir con eso. «Sí, ¿y qué pasa con esa boca?», preguntó Luffy, señalando con el dedo índice de su mano derecha hacia la boca cerrada. Luffy no sabía lo que esa boca era en realidad. «Es una de las puertas de esta isla». «Esperen, ¿por casualidad vieron un barril en el mar?», preguntó Brook, y, a juzgar por las expresiones de los demás, se dio cuenta de que sí lo habían visto, así que continuó: «Al abrir ese barril, quedaron marcados como sus presas», explicó Brook, quien de repente comenzó a correr por el interior del barco hacia el otro extremo. «Oye, ¿por qué corres?», preguntó Franky mientras salía del barco junto con los demás, momento en el que divisaron una isla frente a ellos. La isla tenía un aspecto siniestro y estaba cubierta por la niebla. «Esto es Thriller Bark, una isla sumamente peligrosa», afirmó Brook, mientras los demás se limitaban a contemplar fijamente la isla que tenían delante. «Así que esto es Thriller Bark», murmuró Luffy en voz baja, ante lo cual Brook simplemente asintió y se dispuso a marcharse. «Sí, y deben escapar de aquí. Tienen que abrir esa puerta con forma de boca desde el lado interior y huir», explicó Brook mientras se calaba el sombrero
y saltaba desde el lugar donde se encontraba, dejando atónitos a los demás. «¡Vaya! Sí que ha sido un gran salto», exclamó Frankie, impresionado por la altura del brinco. «Oye, Brock, ¿qué estás haciendo?», gritó Luffy, aferrándose a la barandilla del barco. «Debo agradecerles todo lo que hicieron por mí. Por favor, escapen de este lugar», respondió Brook a gritos para hacerse oír, e inmediatamente se lanzó al agua. Los demás se quedaron estupefactos, pues creyeron que se ahogaría debido a los efectos de su fruta del diablo, pero se equivocaron. Se quedaron boquiabiertos al ver a Brook corriendo sobre la superficie del agua. «Vaya, miren cómo corre», comentó Sanji, sorprendido al ver al esqueleto desplazarse sobre el agua. «Supongo que es lo suficientemente ligero como para correr sobre la superficie», añadió Frankie, esbozando una sonrisa mientras observaba al esqueleto alejarse. «Entonces, Luffy, deberíamos hacer lo que dijo el esqueleto, ¿verdad?», preguntó Nami, con la esperanza de que Luffy estuviera de acuerdo con ella, y decidieron abandonar aquel lugar tan aterrador. «Y, Luffy, Nami tiene razón, definitivamente deberíamos hacer lo que nos dijo Brook», dijo Usopp, quien estaba completamente del lado de Nami. Esperaban que su capitán estuviera de acuerdo, pero se equivocaron. «¡Jaja! ¡No puede ser! ¡Vamos para allá! Seguro que nos lo pasaremos genial», exclamó Luffy, muy emocionado y ansioso por descubrir qué había en la isla. El único que estuvo de acuerdo con Luffy fue Broly. Cuando los demás le preguntaron, estuvo completamente de acuerdo. Podría haber destruido la dichosa puerta y ser libres, pero decidió no hacerlo. Algo le decía que se lo pasarían bien en la isla,